a un Félix Salgado Macedonio en una primera parte decir que no estaba de acuerdo con esta postura, con esta regulación, y que si el pueblo se lo pedía, él iba a ser el candidato a gobernador para, después de su hija, gobernadora, pero después ya reculó y dijo que no, que se Estaba chavo. ¿Qué está pasando? Pues que representó para Claudia Sheinbaum un pero, ¿no? En donde todos los opinólogos de inmediato dijeron, es una derrota para Claudia porque a AMLO le pasaban absolutamente todo, ni Con una todo y coma le coma. cambiaban, y ahora resulta que a Claudia entonces le están poniendo un pero. Así efectivamente actuaron los republicanos el día de ayer. No había cosa que no dijera Donald Trump sin que se pararan del asiento, hicieran una ovación, mientras el resto de la Cámara se mantenía pues callada, en silencio. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche, para mí es un placer presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Para mí siempre un gusto poder estar con ustedes. Gracias, doctora, bienvenida. Por supuesto también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin, a quien le damos la bienvenida. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por ser partícipe de esta mesa de análisis. Gracias también. Recordarán que Panorama 360 se transmite los miércoles en el 98.1 Super, gracias a Jaime Luis Brito y a Pipe Montes, que se encargan de dar las noticias de lunes a viernes en esta estación y que hoy dan paso a esta emisión de Panorama 360. Un saludo a toda la gente que nos escucha también en el FM y, por supuesto, a la gente que lo hace desde hace ya varias temporadas a través del canal de YouTube de Panorama 360. Y bueno, les dijimos la semana pasada y la antepasada y la anteantepasada que el tema de Donald Trump, por supuesto, iba a dar mucho de qué hablar, y hoy no es la excepción. No hay plazo que no se cumpla. Las negociaciones aparentemente, doctora, no fueron suficientes y se imponen aranceles, y están por imponerse en otros sectores unos más. Y de una vez yo quiero soltar la bombita opinativa. Y pareciera que la respuesta de nuestro país simplemente pareciera, convocar, como lo hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, a una asamblea popular, mostrar músculo mediático, llenar una plaza, posiblemente repartir banderitas y levantar el pecho diciendo a los mexicanos. ¿Es suficiente eso, doctora? Creo que cada uno de los líderes en el mundo tiene que echar mano de lo que es tu primera fortaleza. No todos los líderes podrían echar mano, como sí lo puede hacer Claudia Sheinbaum, de tener una aprobación del 80%, que es lo que está resultando en estos momentos, ¿no? De acuerdo con prácticamente todas las encuestas. Por decirte un ejemplo, un Emmanuel Macron, que es un super líder, ¿no? Francia, lo que representa también ese país, y te aseguro que Macron no podría juntar en una plaza pública a franceses coreando que pues hay que ir en contra de este tipo de medidas desde los Estados Unidos. Es decir, creo que no hay que regatearle a la presidenta, que pues obvio tiene mucha fuerza y más allá, yo no diría músculo mediático, tiene músculo político a partir de todas las personas que se puedan reunir en esa plaza de la Constitución, que tampoco es cualquier plaza, estamos hablando de la máxima plaza, ¿no? Para que se pueda juntar, seguro habrá mucha gente ese domingo. Ahora, si esto es suficiente, bueno, pues que nada ha sido suficiente, eso también es una realidad. Deja de recorrerme un poco en lo que hemos estado aquí platicando, ¿no? Se impone al final un 25%, que son los aranceles. Estábamos ya por cumplir el plazo, ¿no? Entonces, bueno, viene el pronunciamiento de Donald Trump. Ha habido muchas cosas que durante este mes, me parece, la presidenta trató de mandar un mensaje de negociación. Incluso hasta estos momentos, el decir, bueno, mañana jueves, ¿no? Probablemente se tenga una comunicación de nueva cuenta con Donald Trump y extender el asunto hasta el domingo me parece que es muy sensato y que obedece a lo que ella en otras ocasiones ha dicho. Cabeza fría, ¿no? Vamos despacio en torno a las negociaciones. Totalmente. Fíjate que el tema de los aranceles, ¿no? Estaba escuchando el análisis de Gerardo Esquivel y decía, a ver, es que tampoco nos equivocamos, no es que de la noche a la mañana van a poderlo hacer. ¿Por qué?
porque incluso en este arancel que ya le aplicó a China desde el mes pasado, no ha sido posible por el tema de las mismas aduanas, por el sistema estadounidense, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, marcas como Shein o como algunas otras, ¿no? Temu o las que están llegando de China, pues no se está pudiendo cumplir y entonces ya lo volvieron a bajar. Entonces, hay algunas cosas que seguramente se va a encontrar Donald Trump, pero bueno, al final estamos hablando del discurso, lo potente que puede ser el discurso y lo amenazante. Me parece que la postura que asume la doctora Claudia Sheinbaum, pues es en el marco de esa serenidad, decir, bueno, pues vamos a seguir platicando, nos vamos a extender hasta el próximo domingo y el mostrar, cada uno pues tiene que mostrar en lo que es fuerte. Pues el que es fuerte en México, si estamos en tantas desventajas frente a Estados Unidos, pues en lo que es fuerte es en el respaldo popular que se tiene, ¿no? Y ahí pues me parece que sobre eso va la estrategia. En lugar de convocar una plaza, gracias doctora, a llenar una plaza, ¿no sería más fácil para frenar los aranceles que el gobierno de Claudia Sheinbaum realmente pusiera a disposición del gobierno de Estados Unidos a todos estos objetivos prioritarios y políticos que han sido partícipes del tráfico de drogas? Ya los puso. De hecho, hay una muestra, a mí me parece que tuvo un impacto más de 29, si no me equivoco. 28. Sí, y que además son de diferentes administraciones, porque una de las primeras cosas que dijeron es, ay, sí, pero nadie de los que se tuvo con López Obrador, no. Sí hay varios objetivos clave del sexenio de López Obrador que están en la lista de los expulsados. Pero el señalamiento de Estados Unidos ha sido muy claro. Es un narcoestado, básicamente, lo que están Nunca diciendo. vas a cumplir con los caprichos de Donald Trump. O sea, ¿qué político ha sido entregado como responsable, posible responsable de contribuir, facilitar, proteger a grupos del crimen organizado? Me parece que el mensaje es ese. Siempre y cuando lo reclame Estados Unidos. Digo, se entregaron aquellos que son reclamados por la administración de Estados Unidos. Entiendo que hay todavía un pendiente, algunos más, de capturar y entregar. Esto es lo que quedaría pendiente, pero a Donald Trump nunca lo vas a satisfacer. Creo que en la política, en lo que ha instrumentado Claudia Sheinbaum, ya se han dado visos de que se puede transitar, de que hay disposición de poder dialogar, pero me queda claro que las intenciones de Donald Trump son más perversas. Es decir, no habrá ningún tipo de acción que tenga el gobierno mexicano que satisfaga la necesidad, porque el objetivo de Donald Trump ni son parar las drogas, ni es tampoco velar por el bien de su pueblo. A mí me parece que hay otras intenciones desde el momento y obedeciendo a otros intereses, porque si estuviera tan preocupado por la pequeña empresa y por los productores de los Estados Unidos, las medidas que está adoptando son desastrosas para ellos mismos. Entonces, me parece que está pensando en quienes lo llevaron al poder, que son estos millonarios que tienen intereses muy claros sobre la explotación del Golfo de México y en aguas profundas, y por supuesto de las industrias petroleras, además de otras más que pues están queriendo repartir el pastel, entre ellas las empresas armadoras de vehículos, que están viendo cómo está amenazando el mercado chino justamente esa área. Pero es que fíjate que en esta misma analogía, justo todos los líderes pues están tratando de hablarle a su gente, ¿no? Independiente de las acciones que se puedan estar anunciando, pues estamos en el momento, lo hemos comentado anteriormente, en el que tenemos a un Donald Trump que todavía está alto en cuanto a la popularidad. O sea, ha pasado muy poco el gobierno. Ya no puede tampoco como seguir en el tema de los aranceles sin cumplir, porque pues ya nadie le iba a creer, ¿no? Ya habían sido muchos amagos. Y me parece que Claudia está en la misma tesitura de pues hablarle a su gente, ¿no? Hablarle a partir pues de ese mismo nivel de popularidad que pues pensamos hoy en diversos líderes. ¿Pero eso resuelve un tema de comercio internacional, doctora? Pero ¿abona a resolver el conflicto comercial de impuestos? Los empresarios. Es que es un conflicto de todo, no es un conflicto solo comercial. Eso, de hecho, lo que tú estás diciendo en un inicio es un tema de seguridad. Para empezar, el día de hoy no hay una situación tan desastrosa como le esperaban ver algunos analistas. Me parece que nos ha tocado ver... ¿Respecto al peso y el dólar? Respecto al peso y el dólar y respecto a incluso el flujo de mercancías. Es decir, hoy no tenemos reportado una situación desastrosa. Me parece que las cosas siguen manteniéndose en un estado de fluidez, por lo menos del comercio. Lo que sí hay que decir que la economía mexicana ha sido muy resiliente en muchos aspectos y desde hace muchos años, de manera tal que eso lo ha obligado a diversificarse
y es muy probable que sí haya un periodo de ajuste, según lo que indican los propios analistas, los que saben de ese tema. Va a haber un periodo de ajuste, pero ya poniendo las cosas en una balanza, hay, bien lo dices, una consecuencia económica y una consecuencia política. Y el presidente Donald Trump tampoco es que su popularidad le ayude mucho, es decir, la actual presidenta, si no tengo mal el dato, controla el 75% de la Cámara Baja, igual que de la Cámara de Senadores. Es decir, su popularidad no solamente se ve reflejada en la aceptación de arriba del 70% que tiene entre los ciudadanos, sino además en el voto en la Cámara, en el caso de México, en la Cámara o en el Congreso de la Unión, que es la integración de las dos cámaras, y en el caso de Donald Trump, pues yo no sé cómo anden sus números, entiendo que están altos, pero en el Congreso... Pero de él, justo, y ahora, pues obvio, hay todo un desgaste alrededor. ¿Pero qué pasaría? Y no es tan, Pero en la Cámara tan marcada la diferencia como aquí, por ejemplo. Pasaría? Pero en la Cámara de mensaje. Representantes no las tienen todas consigo. Tiene una mayoría de apenas un diputado. Tiene 217 diputados y tiene 215 los demócratas, 2 vacantes que entiendo, ahí sí no soy conocedor del tema, cómo se van a suplir en los próximos días, pero serían 218 a 217. Y lo vimos ayer, acudió Donald Trump a la Cámara de Representantes, ¿y qué pasó? Pues así como se burlan de los morenistas, así efectivamente actuaron los republicanos el día de ayer. No había cosa que no dijera Donald Trump sin que se pararan del asiento e hicieran una ovación, mientras el resto de la Cámara se mantenía pues callada, en silencio, respecto a lo que estaba ocurriendo, respecto a un discurso que incluso está hablando de un retroceso en los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos. Yo creo que es de preocuparse, no las tiene todas consigo, no va a estar eternamente Donald Trump, pero sí puede dejar efectos muy graves por lo pronto en la relación entre Canadá y México, que deberían de ser sus socios comerciales prioritarios y que los está tomando incluso como enemigos, amenazando incluso a otras naciones de apoderarse y tomar el control de áreas específicas. A mí me parece que es desastroso lo que está haciendo. Yo no sé si quieren retomar una doctrina que ya hacíamos muerta por parte de los Estados Unidos, pero que un grupo de ricos está queriendo retomar, de un Estado norteamericano intervencionista en América, y que esto puede acarrear consecuencias. Yo insisto, en el ámbito del comercio es posible que haya un bache que sin duda va a superar México, pero en el ámbito político coincido plenamente con la doctora. Donald Trump tiene mucho que perder y tiene más que ganar, y en ese ámbito la doctora Claudia Sheinbaum sin duda le va a ganar a Donald Trump en el ámbito político. Sí, yo creo que ahí lo que estamos también observando, y quisiera enfocar un poquito como a las medidas, ¿no? Pensando en el tema de los derechos humanos, hay muchos retrocesos definitivamente que se están viviendo y que van más allá del discurso que estamos escuchando de Donald Trump, ¿no? Este tema de la expulsión que se hizo resulta muy popular, o sea, aquí en México vaya con todo, y que pudo haber algunas vulneraciones respecto al tema de los derechos humanos, porque pues no se hizo un proceso de extradición, no simplemente como que expulsados, ahí te van, como ofrenda prácticamente, ¿no? Sin embargo, en términos de popularidad, eso a la gente le parece bien, ¿no? O sea, ese es el punto que hemos discutido aquí en algunas ocasiones, ¿no? O sea, no te molesta, no te hacen falta en México las personas que fueron enviadas para allá, ¿no? Entonces, a partir de una serie de... Entre ellos, el Mayo. Tampoco nos hace falta acá. Bueno, pero es que el Mayo es diferente, porque el Mayo tiene otro proceso en este momento y porque el Mayo no fue consensuado. Pero es que no fue consensuado. O sea, una cosa es que yo te estoy diciendo, oye, pues ahí te van estos, y otra cosa, ¿no? En donde hay pues personalidades como el Caro Quintero, y otra cosa es el tema del Mayo, en donde pues el asunto es, oye, ¿qué hubo detrás, no? O sea, ¿cómo se hizo ese tipo de intervención? Se está cumpliendo en el tema de pues, la Fiscalía General de la República, pero ya ni siquiera vería como, es que Claudia se lo quiere traer. No creo que esté como en la prioridad en este momento de Claudia el tema del Mayo, pero sí creo que hay muchos otros asuntos que se tienen que ir viendo, ¿no? Cuando ella dice,
tenemos que pensar en muchos mexicanos, ¿no? Y en cuáles puedan ser las consecuencias, ahí sí, económicas, o sea, de todo tipo, es lo que estamos observando en estos momentos. Pero lo que me parece más grave, pues tiene que ver con esta especie de amenaza que hace Trump ante todo el mundo, ¿no? O sea, simplemente por decir lo que está señalando, esta deportación masiva que había anunciado, ¿la paró? Pues ¿cómo no lo va a parar si de miles de migrantes que entraban a Estados Unidos bajaron a 300? De 4,000 bajaron a 300. Y además cuando estabas enfrentando una temporada invernal demasiado severa, bueno, en algunos casos Si la chamba severa, la está haciendo México. Exactamente, y los que salen a trabajar bajo esas condiciones son los migrantes mexicanos, es decir, no puedes exponer a una ciudad a que se paralice por el hecho de hacer una deportación masiva. Justo eso, es que resultaría muy contradictorio que tú de pronto te quieras cerrar y quieras pensar que eres autosuficiente en todos los aspectos y dejes ir a los migrantes, ¿no? Porque Vamos a hacer son una ellos la pausa. fuerza. Vamos a hacer una pausa. Yo creo que sí regresamos para cerrar este tema. Y yo pongo antes de la pausa dos temas. Ni las armas, ni las drogas, ni los seres humanos que se trafican de México a Estados Unidos y viceversa pagan impuestos. Y obviamente no aranceles. Es decir, la medida arancelaria, o sea, abono un poco a lo que ustedes opinan, que no es un tema que solamente comercial o económico. Efectivamente, ni las armas que se trafican ilegalmente, ni los seres humanos que se trafican, ni las drogas están sujetos a estas medidas arancelarias. O sea, solamente aquellas empresas que sí están registradas, que hacen un comercio legal. Pero bueno, vamos a una pausa muy breve y regresamos en breve aquí con más de la opinión en Panorama 360. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso en Panorama 360. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos antes de la pausa que no todo lo que está, digamos, bajo el concepto de impuestos, de comercio, pues es legal. Es decir, estas medidas arancelarias buscan castigar no solo a México, sino a otros países por parte del gobierno de Estados Unidos. Pues dentro de estas medidas de castigo, ojalá que así fuera, no están ni las armas, ni las drogas, ni los migrantes. Es decir, los polleros, los traficantes de seres humanos, no, sale más caro traficar migrantes, mejor ya no lo voy a hacer. Oye, ¿sabes qué? Ya no voy a importar, valga la palabra, 1,000 armas, solamente 500 porque los impuestos. Eso no es cierto. O sea, estas medidas no están combatiendo aquello que incluso Donald Trump señala como los problemas graves de la relación entre México y Estados Unidos: tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas. Es que yo creo que justo es una muestra de la irracionalidad de pronto del discurso que tiene Donald Trump, ¿no? Me parece que el asunto pues es marcar esa hegemonía, ¿no? Decir pues nosotros podemos ser autosuficientes. En ese mismo sentido se está peleando con todo el mundo. A mí me pareció que es muy preocupante el asunto con Volodymyr Zelensky, ¿no? De Ucrania. Qué fuerte. Fue muy, muy humillante, muy fuerte, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría ver pues, al líder de nuestro país. Además, un país pues, que no se puede perder de vista, y es lo que él le decía, ¿no? Las víctimas somos nosotros. Ahora, yo retomaría de esa misma conversación que tiene con Zelensky cuando le dice, hay un océano que te separa de Rusia, ¿no? Eso hace que entonces tú no sientas el problema encima, ¿no? Eso lo toma muy mal Trump, le empieza a decir que, pues, ¿por qué está como haciendo ese tipo de proyecciones y demás? Porque esto de respondón. Exacto, pero fíjate que me iría por la analogía de pronto de lo que representa para México Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor es que no lo puede vivir igual ni Colombia, que aquí platicamos del tema Petro en su momento, ¿no? No lo puede vivir igual Europa, ¿no? Que luego se solidarizó. Y entonces, pero nosotros todavía con una mayor dependencia a partir pues de ese 70-80% que es lo que terminamos exportando a los Estados Unidos, ¿no? Eso es, y esa cercanía, pues lo que sí resulta muy preocupante en cómo se tiene que estar moviendo el gobierno en estos momentos. Y definitivamente, pues irracional, sí resulta, ¿no? ¿Dónde lo vamos a estar viendo? En estas proyecciones que comentaba Pedro, que han hecho pues los analistas economistas sobre todo, ¿no? De un primer momento el tema del cambio de divisas, que pues ahí va, o sea, no hemos observado... Resiste, pero después, por supuesto, a partir de los mismos consumidores en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Seguramente pues va a hablar solo de algunos productos, ¿no? Hay que ver, pues yo creo que sí hay que llegar hasta el domingo. Bueno, yo esperaré que mañana, ya en otra conversación, en otro tono,
pues Claudia Sheinbaum pueda volver a retomar el asunto y que entonces pues haya algún otro tipo de medida, ¿no?, que se puede estar empleando. Que eso sí, el discurso de la Casa Blanca va a ser siempre triunfalista y diciendo que está doblando a todo el mundo. Tampoco nos extrañemos de eso, ¿no? Aún así, pues, ¿qué le toca a México? Pues paso a paso, un día, porque realmente es muy complicado lo que estamos viendo y cómo se pelea con todo el mundo, ¿no? Serenidad y paciencia. Pues Sí. Pedro, ¿qué pasaría si en Estados Unidos de pronto el presidente Donald Trump en este conflicto con México convocara, como lo hizo cuando perdió la elección, a sus simpatizantes a una convención, a una asamblea masiva en el que lanzara un discurso de odio en contra de México? Yo creo que no tendría la respuesta que hoy tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, Lo veríamos mal. Pues yo estoy De hablando... hecho, hasta la medida de aranceles no es popular entre los estadounidenses. Exactamente, y creo que ya se están dando cuenta, por eso es que puso reversa a las deportaciones masivas. Está causando un problema económico, pero a mí me sorprende porque justamente durante muchos años yo escuché principalmente en corridos, en música de protesta. Somos más americanos. Exactamente, en muchas cuestiones de carácter ideológico, que el mercado no tenía conciencia. El mercado es un animal que se mueve por sí solo, un ente que jamás va a ser dominado por ningún tipo de ideología, sino más bien por los intereses económicos. Pero la mano invisible de Adam Smith. Me sorprende mucho, pues justamente que Parametría en el 2020 realizó un estudio en el que dice que los mexicanos no somos así, que los mexicanos tenemos un 72%. La pregunta fue, ¿usted considera que sus decisiones de compra pueden contribuir a que la sociedad en la que vive sea justa? El 72% opina que sí. Y otra de las sociedades que está también altamente consciente de que su consumismo contribuye al bienestar es Chile, con el 81%. La comparación se hizo con 27 países y México no sale tan mal calificado en comparación con Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, China, India, Japón, Emiratos Árabes y Alemania e Italia. O sea, ¿prevés que el domingo haya un mensaje, lo veremos por supuesto, y el próximo semana lo analizaremos, ahorita podemos especular, pero va a ocurrir el domingo, un mensaje tipo no consuman tal o cual o X producto como una manera de supongamos, una marca refresquera, la que quieras, ¿no? No consuman este producto, y crees que los mexicanos vamos a interiorizar eso, asumir esa postura y realmente de forma masiva, que realmente implique daños o afectaciones económicas en el mercado, como mexicanos dejar de consumir ciertos productos como una respuesta? Fíjate que yo ya lo vi en varias ocasiones en los changarritos. No te voy a decir que lo vi en un restaurante o en una plaza comercial. Una cadena. Lo he visto en fonditas en las que he llegado a comer, en donde expresamente llegan personas y dicen, no quiero coca. Pero no de una manera consciente o por un fin ideológico, político. ¿Se está dando? Yo no creería que eso lo vamos a ver el domingo en ningún tipo de discurso. Un llamado de ese tipo no. Creo que justo el tema de Javier Milei en Argentina con lo de la moneda, la criptomoneda, tiene que hacer entender a todos los mandatarios que es muy peligroso hacer pronunciamientos de pronto que inciten a esas mayorías. Puede ser hasta un balazo en el pie, ¿no? Pero, por supuesto, porque además pues estamos afectando el sistema de producción que muchas veces pues, es aquí mismo. La Coca-Cola ¿cuántos? no la venden solamente la refresquera. Ahora, la vende la señora de la tienda que tiene una ganancia por esa Coca-Cola. En América hay muchos trabajadores en la refresquera. En las embotelladoras. Sí. Bueno, aquí en Morelos no, porque se fueron, pero En América, ¿cuál es el antecedente de intervencionismo de los Estados Unidos? Digo, durante la década de los 70, bueno, 60, 70 y hasta los 80, muy fuertemente un intervencionismo de los Estados Unidos, justamente con el propósito de controlar o de tener a estos, se le llamaban dictadores que estaban al frente de ideologías básicamente de derecha. El beneficio económico por ser simpatizantes de Estados Unidos, ¿cuál fue? Ninguno. Fue una pobreza radical, extrema, que obligó a la creación de grupos de extrema izquierda que salieron a generar guerrillas en todo Centroamérica y Sudamérica. Es decir, y cuestionar los métodos y las formas del gobierno de Estados Unidos tampoco les trajo beneficio a los países. Tampoco, no, y el peor de los casos fue Salvador, que fue una situación bastante
me parece estúpida por parte de la izquierda, de tantos años, tantas muertes, tantas personas que lucharon por tener democracia y que de repente llegó esta al poder con el Frente Farabundo Martí, o el Frente del FSLN, se me olvida del sandinista, que llegaron al poder y fue un verdadero fracaso y ligando... Digo que la peor inseguridad que tuvo El Salvador fue justamente cuando llegaron los representantes de la izquierda. Pero yo insisto, y sin salirme del tema, el hecho de que haya simpatizantes como Milei, yo no le veo que le vaya a llevar automáticamente beneficios económicos por simpatizar Pues con no, Donald Trump. por supuesto que no. Dos, es posible. Y es posible, y en estos momentos yo creo que el mercado sí puede tener conciencia, porque la conciencia de los consumidores está cambiando en todo el mundo, no solamente en México, está cambiando. Y dos... Sí, tiene que ser más interior, más en ese ejercicio de conciencia como el que tú te has encontrado. Y dos, la pandemia fue un detonante de la tecnología. Y la tecnología llevó a México al comercio. Tecnología dotada por gobierno, por otros estados, por otros países. Ese es el punto. Que mucha de esa tecnología... Pues la vacuna patria yo nunca la vi, ¿eh? Mucha de esa tecnología en el ámbito de las Ah. empresas se desarrolló en México. No estoy hablando de la medicina. Muchos problemas de las armadoras de vehículos, Marcelo Ebrard incluso dio cuenta de cómo resolvió muchos asuntos que había necesidades de importación y que se logró resolver con acuerdos con empresas para que justamente se estaba dando incluso un fenómeno de no hacer o hacer las cosas hasta China, sino que fuera México el abastecedor de todos esos productos con los cuales se arman vehículos, se hacen aviones, en fin, una cantidad impresionante de situaciones en las que hoy México es punta de lanza. Yo diría que si se va a enfrentar un problema de cerrar la economía de los Estados Unidos, pues puede que se queden ahí encerrados. El resto del mundo no está en el sentido de ir en retroceso a la globalización. Lo que está proponiendo Estados Unidos me parece francamente estúpido, cuando hoy tenemos una situación de hiperglobalización que pretende darle un retroceso a eso y cerrar prácticamente sus fronteras a todo tipo. Que esa es una visión Con una contraria. zona económica fuerte que es Es América una visión del Norte. contraria al discurso de la izquierda ese. La izquierda está en contra de la globalización. Pero bueno, Justo la izquierda ha hecho Estaba. muchos ajustes Estaba. en estas últimas décadas. Oigan, y justo en este La contexto... economía más globalizada es la de China y no han dejado de ser. Es que entonces ya es tercera vía. Ya no son comunistas ni tampoco son capitalistas. Pero bueno, en medio de esta dinámica, obviamente el gobierno de México me parece que aprovecha la oportunidad y dicen ellos, relanzan la marca Hecho en México. Nuevamente me parece abonando a este nacionalismo, a este pecho de ser mexicano, y soy mexicano, y el himno nacional, y ondear la bandera con los chinelos. Híjole, bueno, una costumbre y una Pero tú no tradición, eres ¿no? nacionalista, ¿o cómo? Sí, o sea, yo O estoy sea, tú orgulloso no del vas al país. grito y No es dices, mexicano. ¡viva México! Yo soy orgulloso del Eres país, mexicano. pero cuando ves a una autoridad corrupta, como cualquier alcalde que está vinculado con el narco, ondear una Claro. bandera de México y Ah, que bueno. se utiliza ese símbolo para decir, me parece que ahí hay una contradicción muy fuerte. O cuando los policías con su uniforme y su bandera tricolor en el uniforme violentan, son corruptos, me parece que, lo he dicho siempre, a mí me molesta mucho cuando en aniversarios luctuosos de nacimiento de Emiliano Zapata, los políticos se llenan la boca enalteciendo el nombre de Zapata, pero cuando en los hechos o su política pública Sí. es contraria a los campesinos, ahí es donde no. Ese es el nacionalismo que no me gusta, el que utiliza la pasión de los mexicanos por nuestro país, que es honesta, que es real, que es sincera, pues como una manera de manipulación. No hablemos de fútbol, ¿verdad? Si Pero me permites, doctora, únicamente decir... ese es mi argumento, ese es mi tema. A mí me parece que es correcto lo que está señalando, no lo podemos tapar, no podemos ocultarlo, pero me parece que son dos momentos. Uno, yo agradecería muchísimo a la comunidad internacional de no dejar de observarnos y de sí señalar que efectivamente estamos cometiendo un error en la forma en la que estamos combatiendo el narcotráfico y la forma en la que además ese narcotráfico o esos grupos delictivos se están aprovechando de la sociedad, que están afectando a la sociedad. Yo creo que no podemos dejar de agradecerlo y que sigan observando y sigan criticando lo que estamos haciendo como mexicanos. Pero de ahí
a que quieran intervenir en nuestro país, yo creo que es un proceso que nos corresponde a nosotros mal, bien, desinteresados, y creo que eso nos debe de llamar a la reflexión a todos los mexicanos, a no por el hecho de votar por una persona dejar, ya votó, ya votamos por él, que a todo dar, que siga ya, que mande, que haga lo que él quiera, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo. López Obrador cometió un gravísimo error. El problema que hoy estamos viviendo con los Estados Unidos, o por lo menos el argumento que está utilizando Donald Trump, porque yo estoy casi seguro que si no hubiera sido este argumento, hubiera sido cualquier otro de Donald Trump. La carnita tiene. Sí, y yo lo que creo O pretextos. es que efectivamente este gran argumento que tiene hoy Donald Trump para hablar de un intervencionismo en tierra mexicana fue creado por López Obrador. Y López Obrador es el responsable de no haber atendido, pero sí. de no haber atendido y no haber escuchado a las víctimas. No me equivoco si digo, suplicaron justicia. Fueron y le dijeron, haga algo, señor presidente. Y la respuesta siempre fue esquiva, fue Vallas metálicas. aminorada, fue no queriendo atender una situación que resulta hoy muy sospechosa. No lo veo así yo del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en el anterior gobierno sí vimos que incluso había una especie de asociación entre el crimen organizado y el actual gobierno. Y esa situación pues, nos tiene metidos hoy en un gran problema internacional. Yo sé que en esta mesa hemos opinado respecto al trabajo de la periodista, si así le podemos seguir diciendo, Anabel Hernández. He escuchado sus opiniones, doctora. Pero recientemente ella, que otros sexenios era un referente en el tema de la investigación periodística sobre el narcotráfico, y aprobada y avalada, respaldada, impulsada, difundida por quienes hoy encabezan la administración federal, le escuché recientemente en una entrevista, y lo pongo en la mesa, diciendo que el verdadero objetivo de toda esta estrategia de Donald Trump es Andrés Manuel López Obrador, y que el gobierno de Estados Unidos tiene evidencias de millones de dólares que fueron otorgados por el crimen organizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo dice ella, dice que tiene los elementos de prueba, que lo dice con testimonios de fuentes cercanas a esta situación. ¿Creen que sea así? ¿Creen que realmente la estrategia sea ir por un gran político, si no López Obrador, un gran político, un destacado político mexicano señalado de proteger al crimen organizado? Yo creo que está mucho en la opinión pública el pensar en Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo no veo como ningún indicio de que realmente están haciendo una investigación que está apuntando. Yo creo que hay pues 3 expresidentes, ¿no? Pensando no solo en López Obrador, en Felipe Calderón, en Enrique Peña Nieto. O sea, es muy amplio de pronto y creo que no deberíamos generar como una especulación respecto a cómo se está investigando no hay en claridad, los Estados Unidos. O sea, por parte del gobierno de Estados Unidos se le entregan a estos criminales y no hay una postura institucional respecto a la entrega de estos criminales o una postura oficial respecto a la petición del gobierno de México a la repatriación del Mayo Zambada. O sea, no ha sido claro el gobierno de Estados Unidos en o sea, es que viene solo como en señalamientos, a las ofrendas. Señalamientos de narcoestado, ¿no? También en ese... Pero no pone un nombre, ¿no? Pero en eso, exacto, y en esos mismos términos pues ha contestado el gobierno de México, ¿no? Pues no somos un narcoestado. Entonces, creo que ahí nos faltará todavía un poquito más de claridad, ¿no? De cuáles serán los objetivos. Ahora, sí debe haber mensajes claros desde el gobierno de México, y ahí sí, definitivamente, pues es un lastre el de Sinaloa, ¿no? Ahí sí, Rocha, por ejemplo. Pues, el hecho de que esté todavía, pues ahí no, ¿cómo llegas entonces? Y tú dices, esto no está pasando cuando hay pues pruebas, ¿no? En ese sentido, cosas muy visibles. Y con nuestras propias versiones, pero lo que decía Pedro, municipios, ¿no? Y justo contra este gobernador, más eso. O en el caso de Cuautla, Morelos, con el alcalde Jesús Corona, lo que no se ve es una participación activa del Estado mexicano para investigarles. O sea, pareciera que se deja pasar, y salen nuevas cosas, y se deja pasar, y el Estado mexicano como ente, Fiscalía General de la República si le toca, Fiscalía General de los Estados si les toca, quien me digan, Policía Cibernética, quien me digan, gobernadores, Presidente de la República, parece que no lo ven. O sea, no hay una postura, no hay un señalamiento, ni siquiera mediático, sino más bien, incluso en el caso del norte del país, una defensa de este gobernador, ¿no? ¿No es eso lo que le da, decías Pedro, el argumento a Estados Unidos para señalar esto del narcoestado? Sí, yo creo que sí, ese es el argumento y eso no lo podemos voltear a ver, pero yo insistiría, eso es algo que nos corresponde a los mexicanos. Claro.
Y eso... Ahora, si no es eso, es otra cosa. O sea, el asunto es que en este Estar ahí. momento Trump Sí. quiere pelear con todo el mundo, punto. Y lo está haciendo no por un interés de defender la soberanía del La pueblo, salud, en este caso, que son las del pueblo drogas, ¿no? estadounidense. Lo está haciendo con el propósito de defender los intereses económicos de una economía mermada que está prácticamente siendo sometida por parte de los países asiáticos y que enfrentan ellos una gran deuda con los bancos de esos países. Les deben, creo que hasta la vida, o sea, están peor endeudados que mi vecina con Coppel. O sea, están verdaderamente al borde de una situación catastrófica por las deudas que están enfrentando y las quieren resolver pues de esa manera, como las han resuelto siempre, ¿no? No es raro en los Estados Unidos que se resuelven esas situaciones así, pero yo quisiera regresar al tema de, relanzan lo de la marca. Del hecho en México. De lo hecho en México, porque fíjate que yo, después de ver esta forma en la conciencia en la que se está tomando, de lo que ha pasado durante la pandemia, de la resiliencia de los propios empresarios mexicanos, yo creo que sí estamos en condiciones de en algún momento desarrollar tecnología en México y estamos en condiciones de incluso ser innovadores. El problema aquí es que efectivamente ha habido muchas presiones de los mercados internacionales para que muchas cosas no se desarrollen en México. Y eso, bueno, pues nos ha ido debilitando como parte de un mercado internacional. Yo esperaría que justamente con el anuncio que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum de crear un vehículo, pues haya una detonante respecto a muchas otras cosas que se pueden desarrollar perfectamente en México, que si no pueden satisfacer la demanda general, si bien podían contribuir a hacer una especie de, pues, de cuña que pueda incidir en los precios, en los requerimientos de consumo de los mexicanos. Es una apuesta necesaria. No es que vaya a dar resultados de inmediato, pero es una apuesta que pues así tendríamos que haber ido trabajando, ¿no? Al final, y yo creo que los mismos economistas dicen, es que la sustitución de importaciones, ¿no? O sea, de las mercancías, no es algo que de la noche a la mañana vaya a ir prosperando, pero pues necesitamos ir trabajando. Y por supuesto el tema del relanzamiento de la marca, ¿no? Del que entre nosotros mismos, lo decíamos hace 8 días aquí con el tema turismo, no te vayas apropiando, te sientas también orgulloso de los productos, ¿no? Porque eso sí o sí tiene que ser también una apuesta en Claro. paralelo con todas las otras cosas que tiene que hacer el gobierno federal en estos momentos. A ver, aquí había una ensambladora de trenes. Hasta antes de Salinas, porque llegó Salinas y eso fue lo que vendió todo eso. Lo que no pudo vender lo cerró. Había ensambladoras de trenes. Había una empresa mexicana que ensamblaba vehículos. De hecho, a mí me ha sorprendido que muchos de ellos, sobre todo en las zonas rurales, los sigo viendo circular, que son los vehículos DINA, que son vehículos pues de carga, que siguen circulando. Tienen aproximadamente 50 años o más esos vehículos y ahí siguen. Y esa empresa que se encargaba de ensamblar los vehículos fue cerrada. ¿Por qué? Porque no le convenía a las empresas internacionales. En un gesto de sometimiento por parte del gobierno de Salinas, cerraron esas empresas. Pero sí tenían futuro, claro que tenían futuro y claro que era una vía por la cual tenía que haber transitado México. Decidieron cancelar todo ese desarrollo y hacer a México única y exclusivamente consumidor de productos extranjeros, principalmente estadounidenses. Pues así las cosas, seguramente, y lo vuelvo a decir, el tema con Estados Unidos va a seguir y va a seguir en la agenda a partir del domingo con lo que diga la presidenta, esta serie de medidas. Yo no tengo mayor expectativa que un llamado a tomarse hombro con hombro, ¿no? Brazo con brazo. Creo que el anuncio económico tiene que darse en otro contexto, tiene que darse en una conferencia de prensa con especialistas, con empresarios, no en una asamblea López Obradorista, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces yo lo que creo que va a pasar el domingo es simplemente una serie de anuncios, de mensajes mediáticos que, insisto una vez más, van a abonar a ese nacionalismo utilitario, ¿no? De pintarse la cara tricolor para defender desde nuestras trincheretas o trincheras de cada quien al país. Pero bueno, esto por supuesto lo seguiremos hablando. La siguiente semana estaremos tocando este tema. Pero mientras esto ocurre, pues afortunada o desafortunadamente, la agenda política social criminal en nuestro país no se detiene, ¿no? En los congresos se siguen peleando, seguimos viendo estas disputas de los senadores, estos pleitos de los senadores, y hoy particularmente por un tema que le pega a todos, que es la reforma contra el nepotismo,
y contra la, bueno, no contra, para pues suspender el tema de la reelección que fue impulsada en sexenios pasados, ¿no? Y que ha permitido esto, el que no se haya combatido, eso sí, el nepotismo y no se haya regulado o se haya impulsado, por el contrario, la reelección, pues Pedro lo ha puesto en la mesa, doctora, ha permitido que tengamos zonas como Yautepec, donde una familia ha gobernado durante Casi 30 5 trienios más. 20 años por lo menos. Durante 20 años. Y que en Yecapixtla también una familia esté encargada de administrar un municipio y que eso cierre el tema de la alternancia, ¿no? No solamente de partido, sino de apellido en los ayuntamientos, por ejemplo, o en los estados, como el caso de Guerrero, donde vimos a un Félix Salgado Macedonio en una primera parte decir que no estaba de acuerdo con esta postura, con esta regulación, y que si el pueblo se lo pedía, él iba a ser el candidato a gobernador para, después de su hija, gobernadora, pero después ya reculó y dijo que no, que se ciñe Estaba chavo. que aún es joven y que todavía tiene tiempo de participar, por ahí del 2000, no sé cuándo sean las de Guerrero. 2033. 2033. Es un tema que le pega a todos y por eso hay tanto conflicto de interés, doctor. Me quedé pensando en los tiempos. Pues sí le queda poquito ya a Evelyn, ¿no? Que será Sí. como unos 3 años, a lo mejor. Sí, en el 2027 tendría que ser la elección. Ajá. O bueno, esta fue una de las banderas de la doctora Claudia Sheinbaum, porque recordemos que desde campaña ella se pronunció en contra de la reelección. Que hay matices, o me parece más bien que debería matizarse ese asunto, ¿no? Por ejemplo, pues aquí lo hemos dicho, claro que resulta hasta inmoral que los plurinominales pues se queden, que tenemos varios, que se quedan por más de una legislatura, ¿no? Sin embargo, pues no podríamos aplicarlo, o me parece que no debería aplicarse para la totalidad. En fin, lo mandaron así, mandan también el tema del nepotismo. ¿Qué está pasando? Pues que representó para Claudia Sheinbaum un pero, ¿no? En donde todos los opinólogos de inmediato dijeron, oh, es una derrota para Claudia, porque a AMLO le pasaban absolutamente todo, ni Con una todo y coma le coma. cambiaban, y ahora resulta que a Claudia entonces le están poniendo un pero. Es que no es cualquier reforma. Obvio, va en contra de todos los partidos, tú lo apuntabas, ¿no? Uno de los que brinca primero pues es el Partido Verde, porque es lo mismo, o sea, hablamos de ciertos grupos, de ciertas Sí, caray. familias, y entonces, ¿quiénes se van a ver impedidos? Pues prácticamente toda la clase política, ¿no? Habrá quienes digan, es que tenemos afinidad entre familias, porque si hay médicos, por ejemplo, regularmente hay más médicos en la familia. Sí, pero aquí estás hablando de política, de administración pública y de, sobre todo, cómo se facilita presupuesto y cómo se facilitan las condiciones a partir de que un familiar está y que hace entonces que sea entonces Facilita. posible que lleguen el resto de sus familiares, ¿no? Esa es la gran diferencia, o sea, no vamos a comparar por un tema de vocación, esto no es un asunto de vocación. Lo primero... Sí, nadie le está diciendo que dejen de ser políticos. Exacto, pero cuiden los tiempos y no se aprovechen, ¿no? O sea, los Monreal, que pues ya salieron de Zacatecas y todo, ¿no? Absolutamente todo también en la Ponle Ciudad que de México. Son 14 hermanos, ¿no? Sí, o sea, imagínate, uno por uno, ¿no? Ya esto es terrible. Entonces, ahí sí creo que es muy importante el que pues se pueda dar la modificación de fondo y cómo va a ir esto impactando en diferentes municipios, en diferentes estados. Nos quedó corto el tiempo, como siempre. Pedro, comentario final, si gusta, sobre ese tema de la reforma. De la reforma completamente de acuerdo y por supuesto el tema evidentemente no estaba, la presidenta sabía que no estaba en la oposición, que el tema era un tema interno y que iba a golpear, que le pidieron al Niño Verde, los propios de Morena, enfréntate tú porque nosotros no podemos, pero al final de cuentas se vio que efectivamente el problema radica al interior de Morena, donde familias se han apoderado de territorios completos en los que, pues, no, como dices, no hay ya no pedimos alternancia de partido, alternancia de apellido. Esa es la clave, el punto. Entonces, ¿qué es lo grave de los partidos, de la clase política en el país? Cuando hicieron la reforma para no anunciarse en espectaculares y acortar las campañas, que encontraron esta forma de anunciarse, promoverse en portadas de revistas, te aseguro que si esto lo prueban, van a terminar cambiándose el apellido. Así como los Yáñez dejarán Lo de más ser seguro. Yáñez,
y se dan otro apellido. Doctora, comentario final. Bueno, creo que será importante el que pase. Ya vimos ahí el primer pleito con Félix Salgado Macedonio. Es inaudito lo que pasa en Guerrero, ¿no? Porque pues es un estado que tiene muchas carencias y que tiene que tener una modificación de fondo. Y lo que dice Claudia, pues es al tiempo, ¿no? Que sea la gente pues la que castigue este tipo de conductas. Ya Monreal como que se separó un poquito de su hermano Saúl, pero no, pero yo por supuesto que quiero participar. Entonces, creo que empieza a mostrar quién es quién, definitivamente, ¿no? Y en el partido Guinda, pues hay mucha gente que tiene las mismas carencias morales que en todos los otros partidos políticos. Gracias, doctora. Yo celebro mucho esta reforma, me da gusto que la esté impulsando la doctora y efectivamente me da gusto que fuera máscaras de la clase política en este país. Es necesario, es importante que se haga, justo por lo que le decía. Porque pervierte la administración pública. Compitan, nadie le dice que no sean políticos, solamente que no utilicen los recursos de tu familiar en funciones administrativas para que te allane el camino y entonces sea una competencia desleal. Pueden participar en la siguiente elección si la vida las solamente fuerzas como se las da. ejemplo de qué manera pervierte. Un familiar de los Alonso, en el carnaval de hace 3 años o 4 años, ya no recuerdo, mató a una persona. Estuvo unos meses, unos años en la cárcel, hoy anda libre. De esa manera pervierte el nepotismo, pervierte a la administración pública. Así es. Pues seguiremos platicando de estos temas, no se agotan aquí. Donald Trump, el comercio internacional, los aranceles, esta reforma en contra del nepotismo, por supuesto seguirá dándonos de qué hablar y también la respuesta que va a dar México como gobierno, como Estado, también como país, como mexicanos, a todos esto a la que plaza está pública imponiendo el presidente Donald Trump. Nos veremos allá el domingo, Pedro. Yo estaré ahí. Con tu bandera tricolor. Sin duda. Cantando el con himno. mi familia. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Pedro, gracias. Muchas gracias. Gracias también al equipo de producción por hacer posible que estas imágenes, este audio, lleguen directamente hasta sus dispositivos. Nos escuchamos aquí y nos vemos aquí la próxima semana con más opiniones en Panorama 360. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.